Bueno, esta actividad de este último día de la feria consiste justamente en la presentación del libro de Tali Goldman, que acá la tenemos. Bienvenida, Tali, a Santa Fe. Y la idea es que podamos no solamente escucharla a Tali, sino también poder debatir y poder intercambiar algunas ideas sobre este libro que se va a transformar en el libro para tenerlo en la mesita de luz y consultarlo a diario. Así que muy recomendable y seguramente quienes lo habrán leído compartirán con nosotros que está bueno que empiecen a escribir las compañeras sobre lo que nos está pasando a las mujeres. Antes de esta actividad estuvimos reunidas las mujeres del MOS. Hoy nos toca estar a María José y a mí acá, pero es una actividad compartida, querida, deseada y participada por todas las mujeres que desde distintos sindicatos componemos el MOS, el Movimiento Obrero Santafesino, y nosotros nos hemos dado nuestro espacio propio para poder debatir sobre la situación de las mujeres trabajadoras en general y de las dirigentes gremiales en particular. Así que, bueno, bienvenidos otra vez, muchísimas gracias por estar. Le paso el micrófono a mi querida compañera María José Marano, que hoy nos encuentra en el escenario, pero que por lo general es más habitual que nos encontremos en la calle y en la lucha cotidiana. Gracias. Buenas tardes. Bueno, solamente 2 o 3 palabras, porque hoy la protagonista es Tali, es su libro, que tanto nos va a ayudar a las mujeres a construir nuestras historias, porque cuenta historias de otras mujeres con su particularidad de construcción política. Nosotras decimos que hacemos sindicalismo feminista y popular, así lo sentimos, y en esta construcción feminista y popular le ponemos nuestro sello de mujeres, particular, diferente a la de los hombres, con otra construcción que intentamos que no sea tan jerárquica, tan corporativa, pero que es junto a ellos, siempre lo decimos, es junto a ellos en la calle, en las escuelas, en los hospitales, en los peajes, en la bancaria y en prensa, y no sé si me olvido de alguien, pero ayúdame, Patri, y en allá, actores y actrices que ya prontamente va a cambiar el nombre, Cielo Parodi nos hace una seña, en el sindicato de actores, por supuesto que también, las mujeres, Cielo, secretaria general, construye poder y vaya si lo construye, las mujeres tenemos derecho a ser secretarias generales también, no por ser mujeres, sino por ser iguales, decía Evita, ocupamos estos lugares de decisión. Y no es nuestro objetivo, pero sí, si alguna de nosotras ocupa ese lugar, estamos felices de que así sea porque la construcción política es codo a codo y no tiene que ver con el género que elijamos tener, sino con lo que valemos en la construcción popular y con las compañeras en la base. Así que bueno, festejar este libro, saber que las historias nuestras son similares. Con Patri venimos de 2 sindicatos un poco más amorosos para las mujeres, podría decirse, como es el magisterio, en donde somos muchas y a partir de eso hemos sido más protagonistas, pero hay otros realmente en donde las mujeres la tienen que remar mucho más. Así que bueno, a remar. Nos ayuda a remar este libro, Tali, te lo agradecemos. Gracias por la invitación de estar acá. Cualquiera de nosotros podría estar en nuestro lugar diciendo cosas parecidas y a remar en esta marea que nos lleva, esta marea de jóvenes que seguramente no va a parar. Gracias. Ahora sí, toda la palabra de Tali Goldman y su libro La Marea Sindical. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Y la verdad es que cuando me invitaron a esta feria, cuando Guille me escribió por Facebook un mensajito, yo no sabía la existencia de esta feria, y cuando me contó que era una feria del libro que la organizaba un sindicato, me pareció que obviamente que tenía que estar y me parecía
que era el mejor lugar para presentar este libro que es sobre mujeres y sindicalismo, así que una mujer sindicalista me haya convocado para una feria organizada por un sindicato y que en el panel estén dos mujeres que también me parece significativo. Yo les preguntaba de qué central obrera eran, y unas de la CTA y otras de la CGT, lo cual también me parece muy simbólico en este proceso de construcción transversal que hacemos las mujeres, que haya dos mujeres sindicalistas de dos centrales obreras, y que muchas veces, bueno, por ahí desde que asumió el macrismo hay un proceso por ahí de unidad intersindical, pero creo que también esta avanzada de unidad sindical la están protagonizando las mujeres. Bueno, eso lo quería decir al final y ya me adelanté. Pero, bueno, les quería contar un poco, por ahí algunos ya leyeron el libro y otros no. Esta es una investigación periodística, no es un libro de investigación académica, con lo cual lo que se van a encontrar acá son historias, son 12 historias de mujeres contemporáneas y una mujer histórica del sindicalismo argentino. Y lo que decían un poco las compañeras, ¿no? Estas historias, bueno, yo no les voy a contar cómo conocí a todas estas mujeres, pero para mí lo importante era que estas historias pudieran ser cualquiera de las historias de las compañeras sindicalistas que están acá. Digo, por ahí ustedes que leyeron el libro, me imagino que es un poco lo que me viene pasando cuando presento el libro, que la devolución que tienen, sobre todo las mujeres sindicalistas, es que me dicen muchas de las cosas que vos contás en este libro me pasaron a mí también. Entonces, un poco la idea de este libro era sobre todo visibilizar la historia y las historias de las mujeres sindicalistas. Y así fue también como nació este libro. Yo soy periodista, trabajé siempre en las secciones de política de distintos medios, que también es un poco raro una mujer en la sección de política, ¿no? Y mi vínculo con el sindicalismo, digamos, yo tampoco vengo ni de una familia sindical, nunca tuve vínculo con el sindicalismo, sobre todo porque, bueno, no sé cómo es acá, después las compañeras de prensa por ahí me van a decir un poco mejor, pero digo, el sindicato de prensa en Buenos Aires, hay un novedoso sindicato de prensa, pero digamos que los y las periodistas no somos una profesión que se caracteriza por un trabajo colectivo, más bien lo contrario, es un trabajo como competitivo, muy individualista, y el sindicato en los periodistas no es un espacio muy concurrido, o digamos, es como que los periodistas le tenemos un poco de rechazo por ahí al sindicalismo. Entonces yo llego al sindicalismo en realidad por curiosidad, porque yo en una de las revistas en las que trabajaba cubría en la ciudad de Buenos Aires, cubría mucho el tema del subte, del subterráneo porteño, que es un gremio muy especial porque es un gremio que surge, digamos, en contraposición al gremio a la UTA, digamos, es un gremio que nace en contraposición a ese sindicato más histórico, y que justamente las mujeres del subterráneo lograron a través de su lucha llegar al lugar más alto en la escala laboral y salarial. O sea, hoy las mujeres en el subterráneo porteño conducen, o sea, pueden ser conductoras de subtes, incluso el escalafón más alto, que es maniobristas, cosa que pasó hace 15 años. O sea, estaba prohibido que las mujeres puedan llegar a los lugares de conducción. Y eso es raro porque, por ejemplo, en los trenes, por ejemplo, hoy en la actualidad no hay mujeres conductoras de trenes. La mujer no puede conducir un tren por un simple motivo, porque es mujer. O sea, no hay ninguna razón, no hay ninguna otra razón por la cual una mujer hoy no podría conducir un tren.
Entonces me atrapó mucho esta historia de las mujeres del subte porque realmente lograron llegar al mayor cargo en la escala laboral y por ende en la escala salarial solamente por una lucha de ellas dentro, digamos, y acompañadas y dentro de ese sindicato. Bueno, ese es como mi primer acercamiento a un sindicato que fue a través de lo que conocemos, se llaman los metrodelegados, que eso derivó en una nota que yo publiqué en un portal que se llama Anfibia y que eran historias justamente de trabajadores y trabajadoras del subterráneo. Y me quedó en mi cabeza rondando como esto de estas luchas de mujeres en espacios que siempre les fueron muy hostiles, ¿no? Cómo lo es estos trabajos, cómo lo son estos trabajos y cómo lo es el sindicato, ¿no? Entonces ahí empecé intuitivamente, lo primero que hice como periodista que soy es buscar qué otras cosas había sobre mujeres y sindicalismo. Buscar otras historias, porque dije, si hay mujeres trabajadoras de subte y mujeres que militan en el sindicato, tiene que haber otras mujeres sindicalistas. Y lo primero que me encuentro es que no hay nada. O sea, había muy pocos artículos periodísticos y en general esos pocos artículos que había, que me acuerdo que me los había impreso todos y me había hecho una carpetita, en general eran del suplemento Las 12 de página 12. ¿Y por qué digo esto? Porque el único registro que había sobre mujeres y sindicalismo era en un suplemento de género de un diario. Lo cual también me llamó la atención en el sentido de por qué las mujeres siempre tenemos que estar contadas, por qué el único espacio que tenemos las mujeres en los medios de comunicación son los espacios de género. Digo, ¿por qué en la sección de gremiales de un diario no hablan de nosotras? ¿Por qué solamente hablan de nosotras en los espacios de género? Entonces, con esas dos premisas, con esto de la dificultad que me resultó buscar otras mujeres sindicalistas y de por ahí esta reticencia un poco a que siempre se contaran las cosas desde estos espacios de género, armé muy caseramente un proyecto de libro sin siquiera conocer, o sea, yo conocía a 3 mujeres sindicalistas, a las del subte y a 2 más también por estas notas, ¿no? Y lo presenté a una editorial que es la editorial Octubre, que también lo menciono porque es una editorial sindical, es la editorial del Sindicato de Trabajadores de Edificio. Y también el editor intuitivamente también entendió que era un proyecto viable. Entonces, en realidad cuento todo esto porque en el propio proceso mío de investigación yo fui conociendo a estas 12 mujeres sindicalistas y eso también me parece que es muy llamativo porque fue un poco una pesquisa, ¿no? Porque yo, digamos, tenía varias premisas. Justamente yo quería mujeres mujeres sindicalistas que estuvieran en sindicatos mayoritariamente masculinizados, porque también es eso, digo, la mayoría de las mujeres sindicalistas que uno conoce son mujeres de los gremios docentes, ¿no? Digo, Sonia Leso es una referente en el sindicalismo, pero también son muy poquitas. Entonces, digo, también había una cosa mía de decir, no puede ser que no haya mujeres sindicalistas, o sea, tiene que haber mujeres sindicalistas en la UOM, tiene que haber mujeres sindicalistas en camioneros, o sea, yo decía, no puede ser que no haya, porque si nosotras trabajamos, ¿cómo puede ser que no estemos en nuestros lugares de representación? El tema es que eso, me enfrentaba todo el tiempo a esta cosa de que no encontraba. Entonces la búsqueda, digamos, fue entre intuitiva, un poco que conocía a una mujer, digamos, a una mujer sindicalista y me decía, tenés que conocer a esta, que la conocí hace poco. Entonces también empezó a pasar que las propias mujeres sindicalistas, por esto de esta incipiente unidad
y atravesadas por esta marea feminista también, eran ellas mismas las que me iban contactando con las otras mujeres sindicalistas. Y después, digamos, lo que yo soy politóloga, y como les decía, siempre trabajé en las secciones de política de los medios en los que trabajé, y siempre me interesaba la manera que tienen las mujeres de hacer política, ¿no? ¿Cómo hacen las mujeres política? Sobre todo en espacios justamente en donde les son muy hostiles, y en ese sentido el sindicalismo me parecía un lugar muy atractivo para pensar y para bucear en justamente esto, ¿no? ¿Cómo hacen las mujeres para hacer política en los sindicatos? Que uno tiene esa imagen del sindicalismo, ¿no? Como señores, hasta incluso físicamente, ¿no? Rudos, que van a una marcha, que tocan el bombo, que se cagan a trompadas, que, ¿no? Como que hablan fuerte, camperas de cuero, ¿no? Como, ¿y dónde entraban las mujeres ahí? ¿No? Yo también me preguntaba eso, ¿cómo eran esas mujeres? De hecho, yo lo cuento un poco en el libro, que cuando yo contaba que estaba en este proyecto del libro, muchos me decían, dos cosas me decían. Uno, ¿hay mujeres sindicalistas? ¿No? Como, ¿existen las mujeres sindicalistas? Y la segunda pregunta que me hacían es, bueno, ¿y cómo son machonas, no? Tienen que ser muy masculinizadas las mujeres que militan en los sindicatos. Y eso también yo quería desmitificar, porque las mujeres podemos hacer política en tacos y pintándonos los labios, ¿no? Y también, ¿no? Este imaginario de las mujeres haciendo política, teniendo que parecer varones, también me parece que es una construcción muy patriarcal y muy machista de pensar a la mujer, ¿no? Haciendo política. Insisto, ¿por qué no? Cada vez más vemos a mujeres tocando el bombo en las marchas, ¿no? Y también esta cosa de, bueno, las mujeres son uno más de nosotros. Eso me imagino que les pasa mucho a las mujeres sindicalistas, que no, yo soy uno más. Y también eso también hay que construir, porque las mujeres no queremos ser uno más, queremos ser una más, queremos mantener nuestra propia identidad a la hora de hacer política dentro de los sindicatos. Y otra de las cuestiones, digamos, que me parecía interesante, que un poco lo charlábamos recién con las compañeras sindicalistas, es, bueno, cómo atraviesa el feminismo a las mujeres que hacen política dentro de los sindicatos. Porque me parece que también, digamos, ese maridaje entre feminismo y sindicalismo empezó a eclosionar y a revolucionar, ¿no? Las propias bases y también las cúpulas, porque la revolución en las bases, en las propias bases, también interpeló a los propios secretarios generales y a las propias secretarias generales. Entonces eso, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que ese feminismo, de que esta nueva ola feminista que viene de hace muchos años en nuestro país con los encuentros nacionales de mujeres, pero que por ahí se materializó más que nada desde el 2015 con la marcha de Ni Una Menos, también empezaba a pasar eso, ¿no? Que muchas sindicalistas se empezaron a considerar feministas, muchas ya se consideraban feministas, muchas por ahí no se daban cuenta de que eran feministas, y muchas también fue como una suerte de revelación, y también empezaron a cuestionar sus propios lugares dentro del sindicalismo. Porque otra de las cosas que a mí me pasó... ¿Esto no está un poco fuerte o está bien? Bueno, no pasa nada. También otra de las cuestiones que yo me encontré cuando empecé con esta investigación era que las mujeres en los sindicatos tenían 2 o 3 lugares, principalmente la Secretaría de Género o la Secretaría de Acción Social
o, no sé, ya la tesorería, la prosecretaría, vocalías, suplencias, etc. Para mí también era importante, digamos, también poner en cuestión, que no es que se me ocurrió a mí, sino que las propias sindicalistas me dieron la pauta, de que por qué las mujeres en los sindicatos nada más tenemos lugares para hablar de las cosas que supuestamente tenemos que hablar. Es como que en el sindicalismo nos mandan a hablar de nuestras cositas, ¿no? Ustedes hablen de sus cosas, de género, de acción social, porque ustedes son más sensibles, ¿no? A la mesa paritaria que vayan los varones, porque no sé por qué, ustedes vayan a hablar de cosas porque tienen otra sensibilidad. Y nada, también conociendo a las mujeres sindicalistas y ellas mismas, y ustedes mismas empiezan a poner en cuestión este lugar. ¿Por qué nosotras no podemos ser secretarias generales? Justo igual acá tengo a una que fue secretaria general y secretaria junta y a una secretaria de organización, que no es común. Es difícil encontrar a mujeres dentro de los sindicatos que no sean secretarias de género, secretarias de la mujer o secretarias de acción social, etc. Entonces también en el libro se van a encontrar con la mayoría de mujeres que no tienen ese lugar dentro de sus sindicatos. Hay una frase que me dice una de las sindicalistas, que yo lo pongo en el prólogo del libro, que me dice, sin menospreciar la Secretaría de la Mujer, pero me dice: si la Secretaría de Género tuviese un verdadero peso adentro del sindicato, lo comandaría un varón, ¿no? Como diciéndome, bueno, nos dan este lugar porque, bueno, muchas veces no, para quedar bien o porque tiene que haber, pero lo que verdaderamente, sin menospreciar la Secretaría de Género, porque en muchos casos fue la única puerta de entrada que tuvieron las mujeres, la Secretaría de Género, y también otro de los ejes, que es la ley de cupo sindical, que después podemos hablar de eso. Pero muchas de estas cuestiones que llamamos como de discriminación positiva, digamos, muchas fueron las puertas de entrada para las mujeres. Pero por ahí hoy, en el 2018, con toda esta marea, con toda esta ola de feminismo, con que las mujeres estamos cuestionando todo, bueno, también se empieza a cuestionar dentro de los gremios que las mujeres quieren ocupar otros espacios, quieren debatir y están en los lugares verdaderamente donde se cocina el verdadero poder, como lo es en las secretarías generales, en las mesas paritarias. Hay muy pocas mujeres en las mesas paritarias. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no podemos debatir sobre nuestro salario? ¿No? Y bueno, todas estas cuestiones fueron un poco la leña, ¿no? que prendían un poco el fuego de mi propia investigación, que yo me fui, insisto, yo fui descubriendo todo esto a medida que fui avanzando en las investigaciones, en la investigación, y bueno, también esto también me empecé a dar cuenta de que había muchas cosas en común en estas 12 historias, si bien estas 12 historias son diferentes, y las mujeres, digamos, vienen de espacios muy diferentes, había como muchos pisos comunes. En principio, que a las mujeres les cuesta el doble todo, las mujeres tienen que por ahí levantar más la voz en una asamblea para que las escuchen, a la mujer siempre se le pide que un varón la legitime. Bueno, nada, y bueno, otra de las cuestiones por ahí que me señalaban un poco las compañeras y en la reunión previa es que yo en las historias, digamos, pongo mucho el foco por ahí en pequeños detalles, porque para mí, esos pequeños detalles como que cuentan muchas veces mundos enteros.
bueno, tenía ganas un poco de hablar de un capítulo en particular, que es el de Susana Rueda, porque, bueno, ella es santafesina y ella fue la única mujer en Argentina y en Latinoamérica que llegó al lugar más importante, que fue comandar la CGT. Y casualmente duró nada más y nada menos que un año y huyó despavorida. La huyeron, digamos, la fueron, pero recién hablábamos un poco con la compañera que fue muy duro ese año de Susana Rueda en la cúpula de la CGT, nada más y nada menos que con Hugo Moyano al lado. Y por ahí la anécdota que más es como un poco el hit del libro tiene que ver con que cuando ella asume la conducción de la CGT, obviamente que Moyano y Lingeri se agazapan por agarrar los despachos que le correspondían al secretario general. O sea, si bien estaban los tres en el mismo nivel, era un triunvirato, Moyano y Lingeri se agazapan a elegir los mejores despachos. Susana queda en otro despacho. Al principio estaba todo bien, pero la particularidad fue que el baño quedó del lado de Moyano y de Lingeri y por una cuestión de seguridad, entre comillas, cerraron esa puerta. Entonces, cada vez que Susana Rueda quería ir al baño, literalmente tenía que tocar la puerta y pedirle permiso a Moyano para ir al baño. Que esta anécdota pequeña, que es concreta y es real, me parece que es una metáfora muy cabal del permiso que tienen que pedir las mujeres, ¿no?, adentro de los sindicatos. Y otras dos cosas del capítulo de Susana Rueda que por ahí no son tan jiteras, pero que para mí dicen mucho, que también lo hablábamos un poco recién, es que cuando ella empieza a militar en el gremio de la sanidad de acá de Santa Fe, y ella también, digamos, ella era una militante en los 70, y ella me contaba que en los 70 ella nunca sintió la diferencia entre las mujeres y los varones, que había una horizontalidad mucho mayor y que en los 80 y en los 90, cuando ella empieza a militar en el sindicato de sanidad de acá de Santa Fe, empieza a percibir cuestiones que sí tenían que ver con el hecho de ser mujer. Y lo primero a lo que ella se tiene que enfrentar es a un secretario. Ella era, creo que, secretaria de organización y ella tenía mucha militancia dentro del gremio, las bases la querían mucho, no así al secretario general, que era un interventor que había venido de Buenos Aires. Entonces, en una paritaria, como ella estaba generando mucho más legitimidad en las bases que el secretario general, le inventan un romance con el abogado de la patronal, que era con el que ella discutía justamente el aumento salarial, y esto hace que la echen a ella de su cargo. Después la historia termina bien porque ella termina haciendo una lista alternativa y queda como secretaria general, pero lo primero que le pasa a ella, cuando empieza a escalar y a tener más poder que el secretario general varón, le inventan, ¿no?, este romance para deslegitimarla. Romance que incluso, bueno, le influyó en su vida personal porque había una cosa de que ella tenía que salir como todo el tiempo a justificarse y a desmentir, y lo que me contaba era que en ese momento su marido, que hoy es su ex marido, él era como que finalmente el marido de ella era el héroe de la película porque le creyó, ¿no? Le creyó que en realidad era un invento. Y finalmente, muchos años después, ella se termina divorciando y ella cree que hay un punto en donde esa historia que le inventa este secretario general fue una espina que nunca terminó de sanar, incluso en su propio seno familiar. Por eso yo también hago mucho hincapié en este libro, en los procesos personales y en las vidas cotidianas de ellas. Hay otra historia que también es fuerte porque
literalmente el marido le dice, ella había empezado a militar en el sindicalismo, el marido no le gustaba mucho y literalmente le dice el sindicato yo, y ella dice el sindicato, ¿no? Y bueno, ella se divorcia después de 17 años porque su marido no la acompaña y porque le pone en cuestionamiento como si tuviese que ser, ¿no?, la familia o el sindicalismo. Y bueno, digo, me parece que eso también es muy simbólico o sintomático, me imagino que a todas les pasa, porque, bueno, nosotras además siempre tenemos que hacer este famoso trabajo no remunerado, entonces por eso también nos cuesta el doble, porque además de militar en el gremio, tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que hacer las tareas del hogar, etc. Entonces mucho de eso está contado en el libro porque me parecía que no se entiende la historia de las mujeres sindicalistas, que son las historias de cada una de ustedes, sin la propia impronta y la propia marca familiar. También hablábamos que la mayoría de ellas eran trabajadoras de base, en la mayoría de una clase social muy baja, muchas fueron madres jóvenes. Entonces, bueno, todos esos condimentos hicieron que tuvieran que pelear en soledad muchas veces dentro de sus gremios y yo creo que el feminismo y esta nueva ola feminista lo que hizo es que las conectó. Yo creo que hay algo también de esto que nos caracteriza a las mujeres de esta transversalidad del movimiento feminista. Me parece que también eso se lleva a la transversalidad en los propios sindicatos y que eso hace que lo que para muchas empezó siendo en soledad, hoy sean parte de un colectivo y digan, ay, a mí también me pasó esto, a mí también me pasó esto, no estoy sola. Como que hay una cosa de no sentirse solas, que me parece que eso sí, por ahí lo aportó el feminismo, ¿no? De que no estamos solas, de que a todas nos cuesta el doble todo, y un poco esa es la idea del libro, que estas 12 historias sirvan también, como decíamos un poco antes, ya no, digamos, yo creo que no se puede contar la historia del movimiento obrero sin la historia de las mujeres, ¿no? Que yo quería encontrar una mujer histórica, además de las mujeres contemporáneas, quería contar la historia de alguna mujer sindicalista histórica. Y me costó un montón, no encontraba. De casualidad vi una película, en esa película mencionaban finalmente lo que es el capítulo de María Roldán, que fue una mujer, un emblema del peronismo, que fue la primera sindicalista latinoamericana de un frigorífico, y tuve que buscar con lupa esa historia. Recién una de las compañeras me contaba que le pasó lo mismo. ¿Quién era? ¿Dónde está? La del pueblito. Andrea. Me contaba que le pasó lo mismo, que una huelga histórica encabezada por 2 mujeres, ella se enteró también hace poquito. Entonces, digo, ¿por qué las mujeres estamos tan invisibilizadas en estos espacios? Y como dice mi amiga y mi colega María Florencia Alcaraz, que también es periodista, ella dice, queremos construir memorias feministas, ¿no? Y bueno, yo espero que este libro sea el inicio de muchos otros libros, de muchas investigaciones, porque como les decía recién, el sindicalismo y la historia del movimiento obrero no puede contarse sin la historia de las mujeres, sin las pioneras del sindicalismo argentino, que están muy invisibilizadas, y sin las que hoy dan la batalla día a día, las que se tienen que enfrentar a que las corran por derecha y que las corran por izquierda, ¿no? Porque es difícil ser mujer, ser sindicalista en un movimiento obrero argentino tan significativo y tan particular,
que es un movimiento obrero que es vertical, que por su propia estructura es una estructura de pedir permisos todo el tiempo, y en ese lugar las mujeres dan la batalla. Entonces me parece que es doble el esfuerzo que hacen las mujeres feministas, trabajadoras, sindicalizadas, adentro de sus sindicatos. Entonces me parece que hay que ser más contemplativos, y me parece que hay que entender cómo funciona el movimiento obrero argentino para poder entender la enorme lucha y la enorme tarea, muchas veces titánica, de estas mujeres que día a día militan en sus gremios y se enfrentan a estructuras bastante hostiles. Bueno, creo que hablé un montón, no sé si